Hola y bienvenidos a otro episodio de The Evolution Room. Hoy tenemos, siempre decimos lo mismo, pero hoy tenemos unos invitados súper especiales. Son familia mía y también tienen su práctica. Aquí los voy a presentar. Son Lisa y Miguel Anzalota. Saludos. Hola, Gracias, estamos ¿Cómo súper gracias. están? contentos, gracias por la Sí, invitación. gracias por invitarnos a este Claro. espacio. Bueno, pues para empezar un poquito light, ¿verdad? Quiero que nos expliquen, yo, por si acaso, para los que no saben, ellos son hermanos y tienen una clínica juntos que se llama ANSAMED. Entonces, yo quiero saber cómo ustedes decidieron estudiar medicina y por qué decidieron empezar esta práctica juntos. So, ustedes miren a ver cómo se dividen ahí. Pues dentro de nosotros crecimos en el ambiente rodeados de la medicina, ¿verdad? En el Ujú. ambiente de la salud. Y eso pues por lo menos a mí me hizo querer buscar más conocimiento, profundizarme más en el tema. Y pues yo de por sí pues, antes pues, siempre he sido un poco curioso. Ujú. Y eso pues me llevó a continuar evaluando, profundizarme más en lo que es el campo de la medicina. Y después, por eso es que decidí entonces comenzar los estudios en biología, luego ¿Tú siempre entonces supiste que querías ser doctor? en verdad que sí. Sí. Inicialmente quería ser astronauta, pero después entonces eso cambia, ¿verdad? Pero sí, quería, ¿verdad? Entrar en el campo de la medicina y pues por eso decidí entonces comenzar con biología y por ahí lo seguí. Y obviamente pues para mí el cuerpo humano es súper interesante también, Ujú. quería investigar más sobre eso. ¿Y tú, Lisa? Yo creo que siempre tuve pasión por la ciencia y yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, a mí me encantaba chequear los oídos a Miguel Eso fue. y entonces yo le hacía como exámenes físicos a Miguel y entonces yo creo que en parte eso, como que nosotros siempre hemos estado Ujú, unidos por la medicina y la curiosidad de lo que es el cuerpo humano. Pues Ansamet surge de una iniciativa. Yo pasé por varias condiciones crónicas que me llevaron a lo que es medicina funcional, que es en lo que estoy entrenada, y también a lo que es medicina regenerativa y de anti-aging, que ahora se conoce como medicina de longevidad. Pues estaba en Estados Unidos entrenando, todavía sigo, ahora cojo mi segundo board, que estoy súper excited. Y le digo a Miguel, mira Miguel, yo necesito sacar lo que estoy haciendo porque empecé a hacerlo con Miguel, con Claudia, con amistades. Y dije, ya estoy viendo frutos de lo que estoy haciendo y quiero llevarlo a Puerto Rico. O sea, quiero que ujú. quiero que tú me acompañes en esta jornada. ¿Qué es lo que me encanta de la práctica de nosotros? Es que Miguel trae todo este conocimiento de medicina interna, porque yo creo que eso no lo dijiste. Te Sí, ¿verdad? quedaste, te Queremos quedaste que saber estudiaste las Sí, sí, biología. sí. especialidades. Nos quedamos en biología. Exacto, exacto. Pero sí, nada, yo, ¿verdad? Soy especialista en medicina interna. Hice mi residencia en el Hospital de Veteranos. Entonces, luego, Board Certified en Medicina Interna. De igual forma, pues, me interesó mucho lo que es la obesidad también, porque es una condición, ¿verdad? Crónica que afecta a muchas personas en todo el mundo y también aquí en Puerto Rico. So que hice, ¿verdad? La especialidad también en medicina de obesidad. Y pues nada, decidimos entonces querer traer nuestro conocimiento para poder ayudar a los puertorriqueños, porque hemos visto que la falta de escasez de médicos que hay en Puerto Rico, que eso es Ujú. una de las otras cosas que Sí. nos hizo, ¿verdad?, abrir la oficina. Y traer la perspectiva de la medicina tradicional y medicina interna con lo que yo hago en parte, que es medicina de longevidad, regenerativa y anti-aging. O sea, como que la oficina es el complemento perfecto Ujú. en lo que es medicina tradicional con medicina obviamente interna y lo que es ahora lo que nos estamos moviendo a medicina de longevidad o medicina metabólica. Después de que hice medicina general, hice un MPH que también tiene Ah, uno, también los dos tenemos hicimos un MPH. MPH y hicimos el MPH porque, al menos de mi parte, siempre me interesó abordar la salud desde el aspecto comunitario. Y Y salubrista. entonces, y salubrista. So, después de que terminé medicina, y dije, espérate, yo necesito, en vez de ver solamente al individuo, yo quiero impactar. O sea, yo quiero como que poder crear un cambio en la sociedad. Y es que empiezo entonces en lo que es hacer el MPH. Allí, El MPH, por si acaso, es una maestría en salud pública. sí, Masters in Public Health, Te iba a preguntar. sorry, perdón. Sí. Pues sí, Masters in Public Health lo hicimos ambos, estudiamos aquí en el recinto de Ujú. ciencias médicas. Yo tuve la dicha y la oportunidad de hacer research, investigación
Mi área de investigación es básicamente salud ambiental reproductiva, embarazos prematuros y lo que es salud ambiental. So, parte de lo que he estado viendo y lo que trabajábamos en el proyecto es cómo los contaminantes ambientales, cómo la nutrición y cómo también los estilos de vida afectan la tasa de prematuras aquí en Puerto Rico. Estuve muchos años haciendo research, más de 5 años. Así Yo creo que mismo. tú Wow. también fuiste Sí, estudiante sí, estuvimos por ahí. del proyecto. Durante ese proceso surgen los huracanes y todo esto y decido entonces moverme a lo que es medicina. He trabajado en salas de emergencia y también hacía lo que trabajaba disaster medicine. Trabajé aquí en Puerto Rico, también cuando habían huracanes, pues salía de Puerto Rico a trabajar entonces en esa área, lo que es salud pública y lo que era medicina general. Yo tuve un health scare o un sustito de salud aproximadamente cuando yo tenía como 35 años. Estuve buscando la medicina tradicional y pues obviamente llegué hasta cierto punto. Y dije, mira, de verdad, o sea, ya me han puesto en un montón de medicamentos, todo mi sistema metabólico se vio súper afectado y decido yo misma buscar qué otras opciones puedo hacer. Y ahí es como entra la medicina funcional. Parte de mi jornada en salud es que yo básicamente aumenté 60 libras. Wow. Yo era una persona que era súper, dentro de todo, bastante atlética, si se puede decir así. Y siempre me encantaba hacer spinning. Yo podía estar montada en una bicicleta 2 horas y media. Y de repente me dio long COVID y literalmente yo no podía subir ni un piso de escalera sin estar fatigada. Empecé a tener insomnia, empecé a tener cambios en conducta, estaba como que súper ansiosa y todas estas cosas me llevaron a lo que es medicina funcional. Usualmente los médicos que hacemos medicina funcional entramos a la medicina funcional buscando cómo complementar la medicina tradicional. Ujú. O sea, no es que yo piense que la medicina funcional es superior o en algún aspecto O que mejor sustituye. o que sustituye a la medicina Ujú. tradicional, la complementa. Exacto. Porque lo estamos viendo ahora que hay un auge en lo que es nutrición, ejercicio y nosotros mismos hemos aprendido a hacer prescriptions de esto. O sea, Ujú. explicarle al paciente, mira, esto es lo que te recomendamos de ejercicio, esto es lo que te recomendamos de nutrición y otra parte súper importante, el manejo de estrés. Y entonces eso lo busqué en lo que es la medicina funcional. Y entonces pues en la medicina de longevidad, ver entonces cómo logramos ser más longevos, o sea, cómo logramos preservar lo que es la función de nuestro órgano para poder estar activos y poder vivir más tiempo, mucho mejor, mucho más saludable. So, esa ha sido como mi jornada en lo que es medicina. Y esto, y esto tú lo empezaste a hacer cuando te dio lo del health scare a Sí, ti. yo empecé. So que tú estás súper adelantada a, porque ahora el movimiento del wellness ha sido como que en estos últimos años. So que tú has estado como que trabajando esto hace tiempito ya. Sí, yo he estado como calladita, trabajándolo más, primero conmigo, Personal. después Ujú. con mis amistades o con mi familia y entonces ahora con mis pacientes. Yo llevo ya básicamente trabajando con hormonas o estudiando hormonas en Estados Unidos porque también me entreno en BHRT, en lo que es terapia de reemplazo hormonal, con A4M y IFM, que son las dos instituciones que son número uno en lo que es medicina funcional y llevo ya 2 años y medio. O sea que antes de que empezaran esto del black box warning y las terapias de reemplazo hormonal, yo sabía que esto estaba funcionando y obviamente el abordaje que tenemos que hacerle, que es un abordaje básicamente que sea tradicional, acompañado de lo que son lifestyle interventions, intervenciones de estilo de vida. Qué background. Sí. Qué background. Eso significa que el que llega allí está en buenas manos. Pero quiero saber, ya sabiendo un poco más de ustedes y de su background y qué los llevó tanto a unirse como a escoger, ¿verdad?, cómo atender a los pacientes y desde qué perspectiva. Que entonces ya yéndonos más un poquito al day by day de la oficina, ¿qué es lo más que ustedes están viendo ahora mismo? ¿Cuáles son los pacientes que les están llegando? ¿Cuál es la razón que los pacientes los están buscando, mejor dicho, a ustedes? Dentro de verdad, como al yo ser médico internista, pues yo atiendo adultos y puedo atender, ¿verdad?, pacientes con condiciones crónicas y agudas. Dentro de yo puedo, ¿verdad?, ayudar a los pacientes con obesidad también por la preparación que tenemos. Y dentro de, pues, en verdad, vemos
de todo. Al ser internista, pues yo puedo atender un sinnúmero de condiciones agudas o crónicas, desde hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, pero dentro de todo yo he visto por ahora de todo en la oficina, Sí. pacientes con diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada, y lo que me he dado cuenta, obviamente, que uno de los factores principales a estas condiciones es la obesidad. ¿Verdad? Tenemos que, ¿verdad? Dejarles saber que la obesidad es una enfermedad crónica, es multifactorial, que puede afectarnos a todos y obviamente afecta a un sinnúmero de personas en la población de Puerto Rico. Pero dentro de sí vemos de todo en la Sí. oficina. Obviamente, pues de ahí entonces empezamos a abordar lo que es el tratamiento de cada uno. O sea, que se puede decir que quizás en los últimos, o desde que abrieron, o recientemente, han visto como un alto volumen de pacientes mayormente con problemas de obesidad. Aunque eso yo entiendo que ese número lleva alto desde hace mucho tiempo en la Sí, población, sí. tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y parece que es una enfermedad que sigue atacando a la población. ¿Cómo tú la puedes explicar for dummies? ¿Qué exactamente es obesidad? Sí, pero vamos a definir primero obesidad, ¿verdad? O sobrepeso. La prevalencia en Puerto Rico, la tasa de obesidad en Puerto Rico, obviamente en los últimos años, la tasa va a continuar, ¿verdad? Aumentando. Se estima, ¿verdad?, que la obesidad para el 2030 puede alcanzar al 50% de la población. Ahora mismo, la última estudios, por lo menos un 35 a un 40% de la población en Puerto Rico padece de obesidad. Cuando estamos definiendo obesidad, pues la obesidad se define por un índice de masa corporal. Cuando vamos a definir obesidad, hay que definir qué es sobrepeso, ¿verdad? Cuando es sobrepeso, o normal weight, Ujú. yo lo que busco es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, cuando tenemos un paciente con peso normal, es de 18 a 24.9 de índice de masa corporal. Luego Wow, de pero 25, eso es bien común, ¿no? O eso sea, es peso normal. eso es peso normal, ok, ya, Normal. ya, ok. Cuando hablamos de Tú te asustaste. cuando hablamos de sobrepeso, estamos de 25 a 29.9 de índice de masa corporal. Más de 30, ahí entonces clasificamos lo que es obesidad. Dentro de la clase de obesidad tenemos unas subclases, que entonces sería de 30 a 34.9 clase 1, clase 2 sería de 35 a 39.9 y más de 40 ya sería obesidad mórbida o lo que se conoce como obesidad, sí, mórbida. Sí. ¿Cómo influye la adicción a la comida en la obesidad? ¿O eso es algo que los doctores no es algo que se discute? Como te dije, la obesidad es una condición que se influye por diferentes cosas. Dentro de todo tenemos la genética, tenemos lo que es, ¿verdad? La depresión, la resistencia a la disfunción insulina metabólica. también. Dentro de tenemos dos hormonas en el cuerpo que son la hormona del hambre y de la saciedad, que son la Ok. leptina y la grelina, Ya. ¿verdad? Cuando un paciente padece de obesidad, la leptina tiende a reducir, no a reducir, sino aumenta porque la leptina se desarrolla en el tejido adiposo. Al La tener grasa. mucho, o la grasa, exacto. Ya. Cuando tenemos mucha grasa, dentro de todo se empieza a generar la leptina. ¿Qué pasa? Eso es igual que la resistencia a la insulina. Tenemos mucha insulina y el cuerpo no sabe cómo no tiene la herramienta para poder utilizarla correctamente. La leptina va al hipotálamo, que es un área del cerebro, y entonces ahí nos ayuda a regular lo que es el hambre, ¿verdad? Es el satiety hormone. Cuando estamos padeciendo de obesidad, pues aumenta la leptina y el cerebro se empieza como te lo explico en arroz y habichuela. Esta barrera, ¿verdad? No quiero ya, no le voy a hacer caso a la leptina. Y entonces ahí el paciente empieza a tener hambre constantemente. Y la grelina en su caso empieza a ser escante y tienes más hambre todavía. So que entonces es algo hormonal y esa es una de las cosas que por eso hay que empezar a ayudar a los pacientes a tratar esta condición. También es súper importante recalcar que a nivel de sociedad nos bombardean con comer. O sea, nosotros podemos estar viendo televisión, tú estás en el cine y ¿qué es lo que te salen? Anuncios de comida y usualmente comidas ultraprocesadas. O sea, y sabemos que los alimentos ultraprocesados están relacionados a la adicción. O sea, que ahí si atamos esa parte que estamos conversando, sí hay un aspecto psicológico bien fuerte. Por eso es importante que cuando vamos a tratar obesidad,
le hagamos ese screening al paciente. O sea, y esto es algo bien importante, no es tan solo ir a un sitio, inyectarse, que vamos a hablar después sobre los GLP-1s, Ujú. inyectarse un GLP-1 en una estética o en otro lugar donde no hay un médico. Y no me refiero a un médico, porque muchas personas están diciendo, no, es que el médico, la esteticista está contratada por el médico. Si tú no estás en un GLP-1 y no estás viendo a un doctor, o sea, teniendo un seguimiento de sentarte con el doctor, tú no estás siendo médicamente supervisado, ¿verdad? Igual, nosotros trabajamos con una máquina que se llama el InBody. Parte de lo que conversó Miguel sobre la obesidad, nosotros también miramos otros factores, que es el porciento de Ujú, grasa, lo que es tu área visceral, tu visceral fat area, que ujú. es el área de la grasita que no se ve, y es la grasa que está básicamente alrededor de los órganos. Órgano. Ese índice de grasa cuando está alto nos lleva a lo que es una disfunción metabólica y nos aumenta el riesgo de lo que pueden ser condiciones cardiovasculares, disfunción metabólica, resistencia a la insulina, y eso Cáncer solamente también. cáncer, gracias, más de 30 tipos de cánceres están Ujú. asociados a la obesidad. Oh, wow. So, cuando vamos a trabajar obesidad, hay que ser bien responsable y hay que abordarlo desde el punto de vista fisiológico. Trayendo la parte que nos comentaste, que quiero hacer el señalamiento porque sé que estás súper interesada en lo que es salud mental, es importante que el médico también reconozca hasta dónde llego yo. Exacto. Cuando necesitamos entonces buscar un nutricionista, cuando necesitamos entonces la ayuda de un Psicólogo. psicólogo, y eso es parte del screening o discernimiento que se le hace al paciente. Se verifica obviamente cuál es su relación con la comida. Por eso nosotros la primera visita que le hacemos al paciente nos toma básicamente Ujú. 1 hora. Y es porque abordamos todos estos factores. O sea, qué tú haces, cómo te levantas, qué es lo que tú haces durante tu día, qué es lo que tú comes. Vemos pacientes que sí, que tienen adicción a la comida y están todo el día comiendo, pero hay pacientes que vemos todo lo contrario, que te dicen, yo básicamente no sé por qué estoy obesa, porque yo no como. Y ese es parte del problema. O sea, ¿cómo entonces logramos controlar lo que es las hormonas y obviamente determinar con laboratorios y otros estudios que hacemos si hay alguna disfunción dentro del cuerpo, hormonal o metabólica, que nos lleve entonces a hacer un target, o sea, abordar la obesidad desde su causa raíz? Exacto. Y estábamos comentando ahorita que Miguel nos estaba comentando, explicándonos sobre la prevalencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Cuál es la prevalencia de obesidad en nuestra población y Bueno, cómo eso ves que ha cambiado en las últimas décadas? cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, en Puerto Rico hay una prevalencia de por lo menos un 60 a un 70%. Pero cuando hablamos de obesidad solamente un 35 a un 40%. Y se estima que para el 2030 un 50% de la población padezca de obesidad. So, es una condición que debemos de empezar a darle el detalle, ¿verdad? La preocupación que amerita. ¿Cómo ustedes como doctores entienden que eso se puede atacar? Educando al paciente. Claro, sí, educando y dentro de, como dijo Lisa, lamentablemente vivimos en una sociedad obesogénica. Cuando digo una sociedad obesogénica es que estamos rodeados de, ¿verdad? Estas comidas ultraprocesadas. Vamos al cine, comemos el popcorn, el icy, los M&M, estamos con todos los Yo dulces. aquí daba un popcorn con los nachos con icy, por favor. Lamentablemente, pues sí, estamos rodeados de comida ultraprocesada, la manera en que vivimos, el ajetreo de la vida, que nos vamos, ¿verdad? Familias que no tienen los recursos para poder, pues, comprar o hacer una cena adecuada y tienen que depender de comida enlatada, comida, pues, ir a un fast food, comprar el value menu, que esas son, ¿verdad? Cosas que vivimos día a día y pues hay que también, pues, ver cómo educamos a la población a cómo atender esa condición que dentro de todo sería la nutrición también, que Sí. influye mucho en esto. Creo que a nivel de individuo, ¿verdad? Yo creo que nos toca a todos ser proactivos con respecto a nuestra salud. Yo creo que ya la medicina de que vas a la oficina y pasas 15 minutos, te dan una receta y te dan órdenes de laboratorio, eso está obsoleto. O sea, nosotros tenemos que entender a nuestro cuerpo y es parte de lo que nosotros guiamos a nuestros pacientes. Ujú. O sea, yo quiero darte las herramientas a ti para que tú conozcas cómo tu cuerpo funciona y obviamente darte las herramientas también para que puedas hacer decisiones día a día, porque estamos relajando de que, ay, voy al cine, mira, yo no quiero que a lo mejor no te comas o sea, yo no te voy a negar a que te comas el popcorn Claro. o que no comas lo que te guste, es cuestión no todos los de la días. porción y no Exacto. todos los días. So, en cuestión del individuo, yo creo que nos toca entender que tenemos
que tomar control de nuestra salud. Y eso es parte del mensaje que nosotros queremos llevar, y gracias por darnos el espacio para hacerlo, es que independientemente de la edad que tengas, y mayormente pues la población de nosotros es una población adulta, vayan a sus médicos y vayan con preguntas. Es bien importante estar, obviamente, tener un conocimiento básico de lo que es salud. Y parte de eso, pues son unos pilares que vamos a estar conversando luego. A mí me encanta cuando los pacientes llegan a la oficina con un montón de papeles a preguntarnos, mira doctora, estuve buscando esto. Mayormente nos pasa con los suplementos. Nosotros sí. estamos viendo pacientes que literalmente están yendo a gimnasios y están siendo atendidos en clínicas que no son manejadas por médicos y nos llegan con una bolsa de suplementos. Sin estos pacientes conocer cuál es su función renal o cómo está también su hígado. Y esto es súper importante porque a la hora de tú empezar un plan de nutrición, un plan de ejercicio, yo entiendo que es importante que vayas a tu médico y te asegures que todos tus órganos están funcionando bien. Otra cosa que nos ha pasado bastante es que tenemos pacientes que toman los suplementos por ejemplo, no están siguiendo las recomendaciones médicas. Nos pasó con un paciente que estaba básicamente chogueándose el creatine. Y este paciente vino donde nosotros, una persona que verdaderamente él es coach, ¿verdad? Él es coach de béisbol. O sea, que él es una persona que estaba súper activa, él se sentía súper bien, él vino porque tenía como que una pipita y quería trabajarla. Y cuando le toman los signos vitales nos damos cuenta que tiene la presión alta. Y y cuando le enviamos todos los laboratorios, le explico, mira, esto es el InBody, aquí está la grasita más alta, hay que trabajar esto y esto y esto, haznos un Bibilot. Muchas veces cuando esto me pasa llamo a Miguel porque me encanta tener el insumo, tengo la dicha de que tengo un internista ahí en la oficina que puedo consultar súper rápido. Y entonces le hicimos todo el workup y nos dimos cuenta que este paciente, su función renal estaba alterada. So, ¿qué hicimos? Lo abordamos en la oficina y se envió obviamente a un nefrólogo para que el nefrólogo investigue qué es lo que está pasando y nos dé también su insumo. O sea, que es importante que además de que tomes control de tu salud, tengas varias personas que estén en tu care team. O sea, y no Interdisciplinario. trabajemos el cuerpo como cardiología, como gastroenterología, como en este caso nefrología, que veamos el cuerpo como un Completo. ente y un En todo. organismo completo para que el paciente pueda tener todas esas herramientas, además de la nutrición, lo que le está pasando a mi cuerpo y trabajarlo a lo largo de su lifespan, de toda su vida. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en la oficina y llevar a la luz pública. Cuando estabas comentando lo de obesidad, también entiendo que hay un rol súper importante en las escuelas. Tenemos obviamente el acceso a la comida nutritiva, o sea, que es nutritiva, a los vegetales y a la fruta, es bien costoso. Y muchas veces, además de que es costoso, las familias están buscando opciones fáciles Y rápido. y rápidas porque vivimos un busy day. O sea, mira, ¿cómo le hago la lonchera al nene? ¿Cómo entonces en vez de hacer un meal prepping, no tengo tiempo para hacer un meal prepping? No tengo los recursos, a lo mejor no sé cómo hacer un meal prepping y entonces optamos por alimentos ultraprocesados. Y estamos viendo que estos niños están desarrollando obesidad en edades bien tempranas. Tú sabes que entrando en eso, yo crecí siempre, y no porque mis papás, o sea, en mi casa nunca hubo como que come comida chatarra, ni nada, pero yo siempre fui llenita cuando joven y, ¿verdad? Pues, it is what it is. Ahora, pues, gracias a Dios, pues, rebajé y todas estas cosas. Pero yo creo que por eso es que yo me paso leyendo, y esto lo sabe Miguel, como que yo me paso leyendo y yo me paso haciendo research de cómo alimentar a mi hijo de la mejor manera. Por ejemplo, mi hijo tiene 2 años y hasta el día de hoy nunca ha comido azúcar procesada. Obviamente, pues come frutas y azúcar natural, pero yo nunca le he dado frosting, cupcakes, helado. Y no es que nunca lo vaya a comer, pero mientras yo pueda alargarlo, pues lo voy a hacer. Porque yo no quiero que él pase por las mismas cosas que yo pasé. Claro. Yo quiero que él aprenda a tener una dieta balanceada. Y eso es algo que específicamente a mi esposo le molesta mucho cuando vamos a comer a los restaurantes. El kids menu es Pollo, pizza, papita. mac and cheese, Sí. y Miguel, mi esposo se llama Miguel también. Y entonces, Miguel mismo me dice, pero ¿por qué le quieren meter rápido pasta al niño? Como que tráeme un pedazo de carne con la pasta al lado, está bien, pero tráeme el pedazo de carne. Sí. Tráeme los vegetales.
Y nosotros nunca le pedimos del kids menu por eso mismo. O sea, hasta ahora que podemos manejarlo, me imagino que en algún... O sea, ha comido chicken nuggets y eso. Claro. Está bien. Pero va a llegar un momento que me va a decir, no, mamá, quiero la pizza o qué sé yo. Pues está bien. Pero mientras uno lo pueda manejar, pues yo trato de darle lo mejor. Y yo creo que eso es algo que deberíamos de seguir inculcando más todavía. Claro. Sí, o sea, a nivel de salud pública, yo entiendo que en la escuela hay muchas oportunidades para poder enseñar a los niños sobre nutrición. A mí, un ejemplo, y es mi sobrino, me pasó que el nene estaba comiendo, le gustaban comer muchos dulces y pues me senté y le expliqué, o sea, le dije, mira, Enrique, se llama Enrique, le digo, mira, Enrique, esto es un snack saludable, esto es lo que debes llevar a la escuela y en verdad ahí pues la mamá pues me ayudó y entonces lo guiamos. A veces nosotros subestimamos, ¿verdad?, la capacidad de un niño de tomar decisiones y muchas veces es que no nos hemos sentado a educarlos sobre la diferencia entre comidas ultraprocesadas y comidas que son Bueno, y más claramente nutritivas. si le pones una Coca-Cola al frente y un vaso de agua, el nene te va a coger la Coca-Cola. Claro, o O sea, sea, es natural. a So que nivel, si uno coge el tiempo de, ¿verdad? De explain to them, yo creo que hasta cierto punto, ¿verdad? Porque pues, hasta nosotros mismos queremos un chocolate de vez en cuando, tú sabes. claro. Bueno, el cerebro siempre va, el cerebro del niño, el del grande, va a tratar siempre la parte más fácil. Me parece interesante y más que nada que, aunque, o sea, todo lo que mencionan, en mi opinión, yo siento que es más a este lado del mundo. La manera en que se procesa la comida en América, el estilo de vida que hay en Estados Unidos y por ende pues nosotros, que es muy diferente a otras partes del mundo y asumo que nuestro porcentaje está mucho más, se debe ver mucho más afectado que también en otros lugares o en otros países, en Europa, que la mayoría de lo que tú comes es fresh. Me parece interesante lo que mencionaste de los pilares de la salud y creo que eso es algo que ustedes mencionan mucho, la he visto en sus redes sociales, etcétera. ¿Me puedes hablar un poquito a qué eso se refiere o qué significa o qué ustedes quieren decir con los pilares de la salud? Hay 5 pilares de la salud y son guías que debemos seguir para tener una salud óptima. Entre ellos está la nutrición. Se recomienda usualmente una dieta mediterránea, libre o baja de alimentos ultraprocesados, mayormente lo que son whole foods, frutas, vegetales, granos y grasas saludables. También tenemos el movimiento, que eso es lo que ahorita nos comentamos. Puerto Rico hay un nivel muy alto de sedentarismo. Muchas de las personas están trabajando durante todo el día en un escritorio. No tenemos un break a lo mejor ni un lugar seguro para poder caminar durante el trabajo. Estamos en nutrición, movimiento, manejo de estrés, que estamos enfocando. Obviamente necesitamos lograr un balance en el cuerpo, seguir lo que también es el ritmo circadiano para poder darle estabilidad a nuestras hormonas y a nuestro cuerpo. Además de eso, también hay muchos estudios que correlacionan lo que es la espiritualidad dentro de lo que son los pilares y cómo esto nos lleva a tener un propósito y un sentido en la vida. Muchos de los estudios que se han hecho con relación a la longevidad demuestran que las personas que tienen un alto grado de espiritualidad, ya sea con Dios o la persona que ellos deseen, ¿verdad? O la energía que deseen llevar, lo lleva a tener un propósito en la vida y esto aumenta tu calidad de vida. Y lo otro, además de eso, es un factor súper importante que no hemos abordado, es el sueño. Tener un sueño reparativo, si nosotros no logramos, ¿verdad?, dormir y descansar el cuerpo, vamos a estar wired con los niveles de cortisol elevados y además de eso, también las hormonas que estaba hablando Miguel, la ghrelina y la leptina, go all Se over the place. desregulan. So, en resumen, los 5 pilares de la salud son la nutrición, el ejercicio, el manejo del estrés, la espiritualidad y el sueño reparativo. Hay otros también que añaden lo que es la comunidad. Y eso es parte de lo que ustedes están creando, su comunidad en el Evolution Room. Esto es los Blue Zones, en lo que son los Blue Zones, ellos establecen básicamente que es importante tú ser parte de tu comunidad y poder entonces sentir que estás haciendo a nivel comunitario un impacto en la salud de las otras personas.
So, esos son los 5 pilares y nosotros enfocamos mucho eso en la oficina. Tratamos de abordarlo para que los pacientes puedan tener o sea, un concepto holístico, ¿no? Y tratar el cuerpo como un todo. Qué lindo, me encanta ese approach y eso vino con el tiempo. Ustedes desde que empezaron supieron que ese iba a ser como que el approach hacia sus pacientes. Desde que Desde que empezamos, empezamos, sí, nosotros queríamos un espacio sí. diferente. No, perdón. Go ahead, go ahead. No, hay que por lo menos cuando vamos nosotros le queremos dar ese espacio a los pacientes que se sientan en su casa, se sientan cómodos de poder, ¿verdad? Expresarse y nos puedan decir cómo se sienten, qué les ocurre, porque no es fácil ir a un médico. Hay gente que se pone nervioso, le sube la presión. De eso, que nosotros queremos crear ese espacio, que se sientan cómodos y puedan entonces expresarse de la manera correcta y puedan decirnos, mira, me siento de esta manera, me siento de esta otra forma. Tú sabes que algo súper curioso que me he dado cuenta que los hemos tenido con ustedes, creo que son los terceros doctores, y todos han sido jóvenes como que de nuestra época, y todos han tenido, a la diferencia de los doctores de antes, que son más como que A, B y C, como que he visto que ahora quieren que el paciente se exprese, quieren que el paciente se sienta más cómodo, quieren escucharlo, quieren buscar diferentes alternativas a cómo mejorar la salud de esta persona. No es nada más, te voy a meter todos estos medicamentos y brega, a buscar diferentes opciones. Y yo pienso que eso es algo bien bonito y bien positivo que estamos viendo con esta nueva generación de doctores que tenemos. Sí, definitivamente. Yo creo que como nos han entrenado, By the way, no estoy quitándole mérito a los doctores mayores que tenemos familia. sí, mira que Para mí me caen los chicos. yo creo que también tiene que ver mucho con cómo hemos evolucionado como humanos y cómo queremos interactuar. Ujú. Yo creo que antes no había tanto acceso o sea, no había acceso a las redes sociales. Ahora Ujú. todos estamos, si te duele la cabeza, entras A Google. a Google, entras y ya pues a Open Evidence o donde sea que vayas a buscar información y entonces empiezas a hacer research Ujú. y llegas al doctor usualmente con ciertas inquietudes, Ujú. a veces con hasta diagnósticos Sí. diferenciales. eh, y pues obviamente yo creo que las personas están buscando más que un diagnóstico y un tratamiento, están buscando cómo entender su cuerpo Ujú. y cómo nosotros como médicos los podemos guiar. Y entiendo que eso es parte de lo que nos diferencia un poquito. Yo creo que también el mismo estrés que hemos pasado por COVID, Ujú. al igual que todas las cosas que están pasando como sociedad, nos hacen pensar un poquito más en cómo nosotros podemos tener control de nuestra salud y tener como un approach holístico, tener un approach integral, como se dice ahora que Miguel ¿No te gusta? un acercamiento integral a lo que es la salud. Estoy sí totalmente de acuerdo en esto. Yo creo que es que el ser humano, no matter what, siempre quiere buscar el porqué Sí. y así le da paz porque tenemos tantos familiares y yo creo que nuestra generación ha vivido el perder tantos familiares o amistades o personas de cáncer y ok, ¿por qué? ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Cómo llegó a esa gravedad o obesidad? ¿Cómo llegó ahí? Y me gusta lo que estás mencionando y creo que, ¿verdad? No todo está perdido y que por unas áreas estamos evolucionando de manera positiva. Y sí, comparto el pensamiento de Carmen que hemos visto los invitados que hemos tenido aquí, hemos notado cómo es el approach de ellos hacia los pacientes y con uno de los invitados en uno de los episodios yo compartí una experiencia que yo he tenido con mis papás, que yo los llevo mucho a citas médicas y creo que no he visto tanta diferencia entre si son jóvenes o no. Creo que los que le ha tocado a él han sido bastante straightforward, pero no de una manera educativa y ha sido un poquito pues intimidante. Y siempre que los llevo digo, wow, a lo mejor por eso los viejitos a veces como que evitan ir al médico. Porque pues los regañan o se sienten, pues se Ujú. pone como lo que mencionaste, se sienten nerviosos o se intimidan. Quiero, Miguel, que me abundes un poquito en algo que mencionaste ahorita, de quizás es algo que suena como que obvio y no sé por qué no lo había quizás conceptualizado de esa manera, en que la obesidad es genética. Sí, dentro de, pues, hay condiciones genéticas que no son comunes, que el paciente lo predispone a padecer de obesidad o a padecer de hiperfagia, que tiene que, ¿verdad? Le hace comer de más y le causa
la obesidad al tener una sobrecarga calórica. Dentro de todo, desde que estamos en el vientre de la madre, por ejemplo, si la mamá padece de diabetes gestacional, estos bebés nacen más grandes y todo es por la resistencia de insulina. So, sí, dentro de ya desde que nacemos podemos estar predispuestos a padecer de obesidad. Tú sabes que yo compré, y esto lo hablamos, ahora que tú mencionas eso de cuando la mamá tiene diabetes gestacional, con mi embarazo a mí me dio, fue borderline, como que nunca me tuve que inyectar ni nada, pero me dijeron como que de ahora en adelante tienes que tener un low carb diet durante este embarazo. Y yo pues perfecto. Y entonces, yo que me paso viendo podcast, los otros días vi uno de Jay Shetty que entrevistó a esta mujer, ella es francesa y la conocen como el Glucose Goddess. No me sé el nombre de ella, es medio complicado. Y es súper interesante que ella dice que cuando una mamá tiene los spikes de glucosa y comes mucho azúcar durante tu embarazo, tu bebé tiene predisposición a ser diabético versus una mamá que maybe no ingirió tanta azúcar en su embarazo. Y ella empezó a decir un montón de puntos diferentes y ella sacó un libro que sale ahora que se llama 9 Months That Count Forever. Y es de lo que deberías de ingerir durante el embarazo. Y ella dice, no es que no te comas lo que te da el craving o si te da un craving o no, pero es que debido a la dieta que tú lleves durante tu embarazo, tú puedes como que dictate el future life de tu hijo. Y ella dice que debes de comer 4 huevos al día, que ahí es donde coges el choline, y si no los comes, pues, porque hay mujeres que le da asco eso durante el embarazo, pues que te tomes un suplemento de choline. Y lo encontré súper interesante que, en verdad, uno nunca pensaría que eso Sí, vaya a afecta. afectar Claro, tanto claro. Sí. la, Sí, la vida de que- tu lo que hijo. uno come afecta en todos los sentidos, ¿verdad? Yes. Por eso es bien importante el llevar una dieta balanceada y de igual manera evitar el sedentarismo. Yo creo que eso es lo más difícil para los puertorriqueños. Porque aquí you drive everywhere. Sabes que tampoco te ayuda como que a caminar por Sí. ahí. ¿Y cuál es el efecto directo? Sabemos que, y hemos tenido invitados aquí que nos han hablado mucho del sueño, pero más desde un aspecto quizás Para el sistema nervioso. exacto, para el sistema nervioso, para desinflamarlo, pero ¿cuál es el efecto directo que tiene el sueño con la obesidad, si alguno? Como estábamos hablando, hay hormonas, la grelina y la leptina, que están relacionadas, o sea, dictan cómo entonces nosotros vamos a abordar los alimentos o cómo nosotros vamos a estar ingiriendo, o sea, comiendo o estar llenos, tener saciedad. El cuerpo básicamente, si estamos hablando desde un entorno del ritmo circadiano, nosotros usamos el sueño para recuperarnos. Y además de eso, para nosotros también pasar por el proceso de desintoxicación, o sea, el hígado también usa ese tiempo para desintoxicarse. También se lleva a cabo apoptosis, que básicamente cuando las células que tienen que morirse, pues se mueren. Y reparación celular. Reparación celular. Por eso es que enfocamos tanto en lo que es un sueño reparativo. Nosotros les recomendamos a los pacientes que traten de dormir 7 a 8 horas. Y eso es algo que vemos como a veces bien retante en algunos pacientes. Es bien importante que comprendamos que como nosotros nos despertamos y como nosotros pasamos el día, va a dictar cómo entonces tú vas a dormir. Y esto es algo bien importante. Hay veces que cuando nosotros abordamos el sueño, le dicen a los pacientes, pues mira, tómate unas melatoninas, tómate un trazodón, tómate el medicamento que sea para dormir, pero se nos olvida que el paciente desde que se despertó estuvo en un constante estrés. Y entonces tienes todas estas hormonas del estrés elevadas, tienes también lo que hablamos, la grelina, leptina aumentada, y entonces no logras que el cuerpo descanse. Por eso es bien importante recalcar que debemos llevar lo que es el ritmo circadiano. ¿Y qué es esto? Pues obviamente es como el cuerpo sabe que es de día y sabe que es de noche. A nuestros pacientes nosotros les recomendamos, obviamente, pues le preguntamos, ¿a qué hora tú te acuestas a qué hora tú te levantas? El paciente me puede decir, pues yo me levanto a las 6:30 de la mañana. Ok,
Pues entonces vamos a ver 12 horas desde ahí. Ya sabemos que a las 6:30 de la tarde tenemos que empezar a wind down. ¿Qué vas a empezar a hacer? Vas a empezar a bajar revoluciones. Obviamente, muchas de las madres nos dicen, mira, pero esa es la hora que yo estoy cocinando, esa es la hora que estoy atendiendo a mi esposo o a mi Ajetreado, novio, ajetreado. o es la hora que yo hago ejercicio. Ok, pues entonces vamos a empezar a bajar las luces de la casa, vamos a empezar hasta a hablar de manera diferente. Yo soy un digno ejemplo, yo vivo espiteada, o sea, yo soy una persona que soy bien hyper y he aprendido, obviamente, a tomar todas estas medidas. Otra cosa súper importante que va a dictaminar nuestro sueño es la exposición a los teléfonos celulares y al blue light. So, le decimos a los pacientes, trata de estar, desconectarte 1 hora antes de acostarte a dormir del teléfono. ¿Qué pasa? Muchos pacientes nos dicen, yo no puedo, porque tengo que contestar el email, porque tengo que trabajar, porque tengo que estar pendiente al Facebook, al Instagram o lo que sea. Y lo que hacemos es que lo trabajamos por media hora. Si te vas a acostar, por ejemplo, a las 9 de la noche, pues ya sabes que a las 8:30 debes empezar a desconectarte del teléfono. Lo pasas 1 o 2 semanas y después poco a poco añades un tiempito más. Es como entonces nosotros le decimos al cuerpo que es hora de descansar. Y no solo tratarlo con un suplemento, tratarlo entonces desde que te levantaste. Otra cosa súper importante es, yo creo que vivir en gratitud, ¿no? Y despertarte, ¿no? Dando gracias por la familia, por la salud, por tu trabajo, por todas las bendiciones que tú tienes. Y esa energía pues te ayuda obviamente a bajar revoluciones y a pasar un día más tranquilo. Hay también adaptógenos y otras cosas que podemos usar durante el día para entonces controlar lo que son estas hormonas de estrés y entonces lograr que ya pues por la noche estés un poco más tranquilo. Perdón, y esto de por sí, ¿verdad? Hay que enfatizar que esto es como un ciclo vicioso. Si no duermes bien, no descansas bien, no te vas a levantar con ganas de hacer Eso era lo que ejercicio, iba a vas a mencionar, que yo buscar... tenía la percepción, nunca lo había visto de la manera que lo describiste, de que dependiendo de cómo sea tu día va a ser el sueño. Yo siempre lo veía dependiendo de cómo sea mi sueño, así va a ser, va a correr mi día. Y no lo había visto en que quizás en lugar de enfocarme tanto en dormir, dormir, tomarme algo para dormir, tengo que ser lo más eficiente a la hora de dormir para cumplir con esas 8 horas, quizás qué cosas puedo cambiar en mi día para entonces lograr esa meta. Yo quiero ver si vas a coger esto. Sí, ese, Yo quiero ver si tú vas a coger eso como nota. I do prioritize sleep un montón. O sea, si es por mí on a good day, yo duermo como 9 horas. perfecto. O sea, Súper. y me levanto con energía, o sea, pero I need my sleep. Yo con eso no juego, pero eso soy yo. Por ejemplo, ¿sabes? Tú no. Es que hay que Pero también vamos a tomar ver, en pon cuenta, eso en ¿verdad? práctica, a Sí. ver si mejora. Otras cosas que también recomiendan es que obviamente prepares el cuarto Ujú. para dormir. Que trates de dormir o sea, trates de tener el cuarto lo más frío posible, trates de tenerlo lo más oscuro posible. Y un hint para todas estas las mujeres que estamos pasando por cambios hormonales es que te dicen you should embrace darkness at night. O sea, por la noche debes tratar de tener el cuarto lo más oscuro posible para poder entonces descansar. Bueno, dentro de no comer algo pesado antes de dormir. Sabes que si te Exacto. comes un mofongo antes de dormir, o sea, te va a dar reflujo después de los 30. Sí, obviamente la dieta también afecta en cómo vas a poder dormir. Si haces una actividad física pesada por la noche antes de dormir, también te puede afectar el sueño. Yo no puedo hacer ejercicio de noche porque me quedo. Wired. Sí, yo me levanto, yo tengo que levantar, ¿sabes? Hacer ejercicio temprano por la mañana, porque si no, me quedo, me desvelo. Tú eres de hacer ejercicio por la mañana también, ¿verdad? Sí, trato, pero cuando era atleta Pero todo ahí era no. de noche y tenía que tomarme un café a las 6 de la tarde para el juego a las 8 y así estuve mucho tiempo y me costó como 3 años quizás en shift, en cambiarlo y sí, porque no, te quedas con la adrenalina hasta las 2 de la mañana y después... Quiero hablar un poquito ahora, cambiar un poco el tema ya habiendo explicado bastante sobre la obesidad a los servicios que ustedes trabajan y que entre ellos sé que ustedes trabajan el GLP-1 y sé que ahora eso está teniendo el mega auge y cada vez sale más información que se está descubriendo de manera positiva. Quiero que me abunden
sobre cómo ustedes lo ofrecen, cómo lo que ustedes me puedan explicar, ¿verdad? Básico y también lo que se ha estado descubriendo, qué son los efectos más positivos que ustedes han visto en sus pacientes. Háblenme un poquito en general de todo lo de GLP-1. Pues dentro del GLP-1, ¿verdad? Son los análogos del GLP-1. Estos medicamentos actúan de diferentes maneras en el cuerpo. Vienen inyectables, anteriormente también vienen en forma oral, pero mayormente uno ve un efecto mejor, ¿verdad? Cuando es inyectable. El medicamento trabaja en diferentes mecanismos en el cuerpo. Dentro de, ¿verdad? Te inyectas el medicamento, eso va al cerebro. Lo que hace es que disminuye ese noise de querer Ese comer, food el noise. food noise. Te ayuda a regular lo que es el apetito, lo que es esa ganas de querer comer y demás, pues te ayuda a disminuirla. De igual manera, por eso se ha visto en algunos estudios que puede ayudar a disminuir lo que es la adicción a sustancias controladas, a lo que es pues, el binge eating disorder, entre otras condiciones. Pero entonces va al cerebro, disminuye lo que es las ganas de comer. De igual manera va al área del estómago, lo que es el tracto gastrointestinal, y disminuye el movimiento gastrointestinal. Y de igual manera ayuda a disminuir lo que es la resistencia a insulina, ¿ok? Eso hace que el cuerpo trabaje mejor metabólicamente. Al utilizar o disminuir lo que es la resistencia a insulina, mejoras lo que es el uptake de la glucosa a la célula. Esto, o sea, hace que trabaje mejor la célula a poder utilizar esa glucosa y metabólicamente el cuerpo pues responde mejor. ¿Y por qué te da menos hambre? Porque disminuye el movimiento, el vaciado gástrico, o sea, la peristalsis, que es el movimiento gástrico, y por eso las personas cuando comen se sienten llenas. ¿Y qué tipo de pacientes ustedes entienden que no serían buenos candidatos para que quizás ya ustedes los descartan desde que empiezan a hacerle todo el cuestionamiento cuando ellos llegan quizás con problemas de sobrepeso o con el interés de que ustedes le trabajen o los ayuden con GLP-1? Es dependiendo el paciente, porque en verdad nosotros por lo menos tomamos en cuenta si es un paciente bien mayor, utilizar estos medicamentos se podrían utilizar, pero hay que ver cuál de los dos se podría utilizar. Por ejemplo, eso es algo importante. Ahora mismo en el mercado hay dos tipos de medicamentos. Está por ejemplo, el semaglutide, que solamente actúa en un receptor, y el tirzepatide, que eso tiene dos receptores, que es GLP-1 con GIP. Dentro de todos los estudios y en la vida real, pues se ve que el tirzepatide ves una mejoría o una función mejor Pero me del imagino que tu medicamento. cuerpo, o sea, es más fuerte para tu cuerpo. Bueno, es que dependiendo los efectos secundarios del medicamento, pues tienden a ser menores que el semaglutide. Cuando hablamos de contraindicaciones en sí, pues cáncer medular de tiroides, pero eso se vio más en ratones. Pero obviamente el medicamento tiene ese warning de que no deberías de utilizar, ¿verdad? El medicamento si tienes cáncer medular de tiroides, MENS2, o ya has utilizado, ¿verdad? Los medicamentos y sabes que no te los toleras, por ejemplo, porque desarrollaste una condición en la cual se paraliza el intestino, pues obviamente pues ahí no deberías de utilizar el medicamento. ¿Tú sabes cuándo a quién darle semaglutide y a quién darle tirzepatide? Porque estabas diciendo eso, que hay gente que usa el uno y el otro. ¿Cómo tú, o sea, es por laboratorios o es cuestión de preferencia? Patient based, Exacto, o sea, basado en pacientes. cuando trabajamos los LP1, esto es algo bien individualizado. Ujú. Como dijo Miguel, la semaglutide, por ejemplo, hay unos estudios que demuestran que es más cardioprotectivo Protectivo. que el tirzepatide. O Ok. sea, que si tenemos un paciente que queremos trabajar lo que es la obesidad y enfocarnos también, porque tiene muchos factores de riesgo a nivel cardiovascular, queremos trabajar con esa cardioprotección, escogemos el semaglutide. O sea, que una persona que tenga alta presión usualmente le dan o no tiene que ver. Depende, pero Depende. si mi enfoque es básicamente lograr hacer una cardioprotección, Ujú. me voy a ir y proteger músculo, Ok. porque al Zepbound o el tirzepatide, trabajar en GIP, trabaja directamente en músculo y me Ok. hace puede que me haga perder un poquito de masa muscular. Ok. Obviamente hay otras cosas que tenemos que hacer y trabajar con el paciente, como la resistencia, el resistance training, el entrenamiento de resistencia y aumentar la proteína en el caso que se pueda para proteger, ¿verdad? Conservar esa masa muscular. Pero en pacientes que usualmente pues, son un poco más mayores, trabajamos el semaglutide. Hay pacientes que tienen condiciones gastrointestinales
que el tirzepatide, pues al tener el GIP, hace que les caiga un poquito mejor. Ujú. Esto pues lo hemos visto en la oficina. Sí. Al igual que si queremos lograr una mayor pérdida de peso, vamos a irnos entonces Con con el tirzepatide. Zepbound o con el tirzepatide, porque estamos atacando dos receptores en vez de uno. Ujú. O sea, esto es algo bien personalizado y pues obviamente conversar con el paciente, saber cuál es su actividad física, saber dónde está parado con respecto a la nutrición y saber qué condiciones crónicas tiene y cómo entonces lo podemos abordar con estos medicamentos. Yo tengo una pregunta y es más desde la experiencia. En mi caso, a mi papá, él estuvo un tiempo solicitándole a su internista para que se la recetara y la preocupación del internista era que él tuvo pancreatitis, pero lo había tenido hace más de 30 años. Y fue a otros doctores también y le dijeron lo mismo y sé que eso es, ¿verdad? Algo que los doctores es un concern, recetarlo cuando el paciente ha tenido pancreatitis y ya en un momento dado, no sé bien la historia, si fue que él fue varias veces e insistió y Ujú. finalmente se lo recetaron, pero haber sido hace 30 años, por ejemplo, en ese caso, no sé si le ha tocado ese tipo de paciente o esa situación, porque, ¿verdad? Mi opinión es como que, bueno, fue hace 30 años versus todo lo que ahora mismo el paciente está, Ujú. todas las condiciones que está desarrollando porque está bien obeso, que verdad es como que un balance de qué batalla Beneficio. exacto del Sí, beneficio. pues fíjate, en verdad, no es una contraindicación. He tenido pacientes que sí le ha dado pancreatitis y yo le he empezado el medicamento. Obviamente tienes que ver, hacerle los laboratorios pertinentes, los niveles de lipasa, amilasa. Y obviamente si ves que no hay una elevación aguda, que el paciente pues ya haya pasado varios meses después de la enfermedad, se puede empezar. En sí no es, padecer de pancreatitis no es una contraindicación para no beneficiarse o darle medicamento al paciente. Lo importante es preguntarle bien, hacerle bien Claro, ¿verdad? sí. Investigar bien qué fue lo que pasó. Me llama mucho la atención lo que mencionaste sobre lo del músculo y entiendo que esa es una de las razones bien importantes por qué hacer esto a través de un Ujú. doctor, porque Ujú. no sé bien cómo funciona ese mercado, pero yo entiendo que ahora mismo hay muchas personas que tienen acceso a venderlas, que no necesariamente pues te hacen un estudio médico o te la receta un doctor como tal. Y quisiera que nos hablaran un poquito y educaran, ¿verdad? Quien nos está escuchando, cuáles son los riesgos de irnos por esa vía, pero cómo puedes educarnos de cuáles podrían ser los riesgos si tú no sabes la dosis, ¿verdad? Si no vas a través de un médico. Sí, dentro de efectos secundarios mayores del medicamento son más efectos gastrointestinales. Obviamente, si te inyectas el medicamento, tienes vómitos persistentes, diarrea, náusea, pues eso puede llevar a otras condiciones como un fallo renal agudo, porque no te hidratas bien. Por eso es importante llevarte de la mano de un médico. Nosotros cuando trabajamos el control de peso, nosotros nos sentamos con el paciente y le indicamos la cantidad de peso, ¿verdad? Que debe de perder. Es importante que se debe perder por lo menos un 10% de 3 a 6 meses y después podemos continuar, después de esos 6 meses, un 15% de la pérdida de peso. De verdad, el inyectarte rápidamente, querer bajar 10 libras, eso no es saludable. En una sola semana, eso no es saludable. Se supone que tú vas perdiendo por lo menos de 2 a 3 libras por semana. Y eso nosotros, ¿verdad? Lo enfatizamos mucho con nuestros pacientes. De igual manera, el inyectarte, ¿verdad? El medicamento sin la supervisión adecuada, lo que te lleva es a esa pérdida rápida de peso, lo cual vas a perder, ¿verdad? Músculo. Nosotros por eso también Ujú. enfatizamos en lo que es la ingesta de la proteína. Nosotros por lo menos le calculamos lo que es el daily protein intake que cada paciente debe consumir para no perder masa Masa musculoesqueletal, que eso es bien Ujú. importante. También nosotros realizamos en la oficina lo que es un InBody, que es un análisis de composición corporal. Ahí podemos ver cómo el paciente está perdiendo peso. Vemos obviamente lo que es el peso, que se lo puedes medir con una pesa cualquiera, y después vamos a otros factores, entre ellos lo que es el percent body fat, el porciento Ujú. de grasa en el cuerpo, el skeletal muscle mass o la masa muscular, el visceral fat area. Estamos hablando de los riesgos de usar un medicamento GLP-1 fuera de supervisión médica.
obviamente no sabes qué te estás inyectando. Muchas Ujú. de estas estéticas, estos gimnasios y estas personas que lo están haciendo que no son médicos, no están comprándolo a otro médico o lo están comprando en lo que es el black market. O sea, que no Ujú. sabes qué te estás inyectando. Segundo, que no sabes básicamente dónde estás perdiendo el peso. O sea, eso es bien importante. Bajaste 10 libras, pero ¿bajaste esas 10 libras en Mm, músculo o O en las bajaste en grasa? exacto. Y eso es Ujú. algo que nosotros tenemos que trabajar con la máquina de Lean Body. También, o sea, si estás haciendo un manejo de obesidad, como yo le digo, a ciegas, ¿verdad? Haciendo solamente lo que es pesando al paciente con la báscula, no tienes toda esta información. Ujú. Información clínica que yo necesito para determinar la dosis, la proteína, la cantidad de proteína y hacer obviamente estas adaptaciones o estos ajustes también en lo que es el ejercicio, porque el medicamento es una herramienta, o sea, el medicamento nos ayuda a bajar el food noise, obviamente a controlar lo que es la saciedad en el paciente y trabajar pues todos los otros beneficios que tiene el medicamento, pero necesitamos trabajarlo con nutrición Mm, y con El ejercicio. ejercicio. Y muchas veces cuando le están dando estos medicamentos inyectables a los pacientes, se los están dando sin esa orientación. Claro. Inclusive, nosotros cuando orientamos a los pacientes, todos los médicos, le explicamos cuáles pueden ser los efectos adversos del medicamento. Si te dan náuseas, si te dan vómitos, y les educamos en cómo entonces hacer estos ajustes en la dieta. Muchos de estos pacientes que nos están llegando a la oficina de inyectables que no son con supervisión médica, nos llegan con muchos síntomas y Sí. nosotros casi no vemos estos efectos adversos en la Ujú. clínica cuando lo trabajamos con los pacientes porque están guiados por nosotros. Otra de las cosas que también es súper importante es lo que estábamos comentando, que no hacemos laboratorios y obviamente no les hacemos un seguimiento adecuado y además tampoco tomamos en consideración las condiciones que tiene ese paciente. Yo creo que muchos pacientes, a lo mejor por pensar que están ahorrando dinero, buscando estos GLP-1s en lo que son estéticas o en los gimnasios, O a con el la- seguimiento médico sin adecuado. seguimiento médico, ¿verdad? Por no juzgar. A largo plazo, lo que estás es jugando con tu salud porque no lo estás haciendo de la manera Ujú. adecuada. ¿Y sabes Ujú. qué te va a pasar? Vas a tener un rebote. Es inevitable. Y nos está pasando en la oficina que llegan muchos pacientes que han gastado un montón de dinero Ujú. en lo que son los medicamentos inyectados sin supervisión médica. Los usaron por cierto tiempo, le ofrecieron villas y castillas, le dijeron, vas a bajar 20 libras en un mes. Eso no es real. O sea, lo que comentó el doctor, nosotros viramos en el paciente. Hay pacientes que nosotros queremos que pierdan 1 libra por semana y estamos contentos. Hay Ujú. pacientes que no, que hay pacientes que me pueden llevar hasta 3 libras por semana, pero cualquier sitio, y esto lo recalcan muchos médicos, que te ofrezcan, vas a bajar 10 libras, 15 libras en un En mes, eso no es semana. real. O perdón, en semana. Eso Ajá. no es real. O sea, hay que Sí, ver no. cómo entonces el paciente responde a esto. Otro de los efectos secundarios de los medicamentos es básicamente lo que estábamos hablando sobre no conocer tu función hepática ni tu función renal. Y entonces te estás inyectando este medicamento básicamente, como uno puede decir en el habichuela, a lo loco. Ujú. Ujú. Y no es lo que verdaderamente queremos. Bueno, e igual, obviamente no vamos a decir nombre, pero una amiga mía fue a donde ti y se estaba inyectando y no bajaba de peso y tú tuviste que hacerle laboratorios y tuviste que ponerle metformin porque ella tenía lo de la resistencia a la insulina. Si ella se hubiese estado inyectando por ahí al garete, sabía Dios si se seguía inyectando y nunca iba a haber ningún beneficio. Claro. Y obviamente como lo hizo la mano de ustedes, pues pudo tener el resultado que quería y lo pudo hacer correctamente. ¿No? Y algo preocupante es que yo he tenido pacientes que llaman de mí y dicen, ay doctor, yo no toleré el medicamento. Y cuando yo les pregunto, iban al lugar, le decían, ¿tienes hambre? Y le subían la dosis a la semana, cuando en verdad tú Sí. tienes que ¿verdad? Wow. Ajustar el medicamento cada Bueno, 4 eso te iba semanas. a decir, los medicamentos te lo dan por mes. Exacto. O Uno sea, ajusta, cuando exacto. tú coges el Wegovy o el Zepbound, Mounjaro, Ozempic, sabes, la farmacia te lo da por mes, Sí. no es por semana. No debería, de verdad, no está indicado ajustar el medicamento a una semana de tú empezar el medicamento. Cuando tú Ujú, empiezas el medicamento, ¿verdad? Tú preparas el cuerpo. ujú. Empezamos en la dosis mínima que es de 2.5.
¿verdad? Si es, ¿verdad? Si es el tirzepatida. Lo empezamos en las dosis mínimas y tú vas preparando el cuerpo. Luego de que tú ves que a las 4 semanas el paciente está respondiendo, le va bien, entonces podemos subirle la dosis. Que eso es dependiendo de los pacientes. Yo tengo pacientes que con 2.5 o la dosis mínima del medicamento les va brutal. Pero por eso es importante, ¿verdad? Seguirte con tu médico. Les quería preguntar, ahora que se está escuchando mucho lo de microdosing, de cuando ya tú lograste llegar a tu peso que tú querías, tu peso ideal, para esa ayudita de vez en cuando. ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Cómo ustedes han visto los beneficios si es que lo han visto? Pues mira, cuando hablamos de microdosing, es usar dosis que están menos de una dosis inicial. O sea, Ok. por ejemplo, el Zepbound sería una dosis que es menor de 2.5. Lo que sería entonces el Wegovy es una dosis menor de 0.25. Eso es lo que en verdad lo que se conoce como microdosing. Cuando hablamos de medicina de longevidad y cuando hablamos de los otros efectos que tiene el medicamento a nivel de inflamación, hay personas que hacen microdosis. Nosotros trabajamos, en la mayoría de los casos, hacemos la dosis mínima 2.5 y como los estudios han demostrado, recientemente salió un estudio, creo que fue hace como un mes, sobre el inyectar el medicamento en vez de todas las semanas, cada 10 o cada 14 días. Obviamente esto tiene que ver con el half-life del medicamento, que básicamente es de 10 a 14 días, dependiendo. El Excelente. semaglutide es un poquito más largo, el tirzepatide es un poquito más, son los 10 días. Y lo que haces es que entonces juegas con esa dosis de mantenimiento. Obviamente para esto ya el paciente tiene que estar a tener una nutrición adecuada Ujú. y tener esa base de lo que es también el ejercicio. Sí, que eso es importante recalcar. El inyectarte, esto va de la mano con la dieta y el ejercicio, ¿ok? Este, tú puedes, paciente, tú puedes inyectarte, subir dosis, pero si no haces esos cambios en estilos de vida, no vas a ver el potencial del medicamento. Hablando de microdosis, nos ha pasado y a mí me pasa con pacientes que están en perimenopausia, que esa dosis de 2.5 no me la toleraron. Y entonces bajo a mitad de la dosis y la usamos todas las semanas y veo que los pacientes bajan de peso y los marcadores inflamatorios bajan. O sea que cuando hablamos de microdosis, mayormente es una dosis que es menos de la dosis que está aprobada por la FDA y eso, valga la redundancia, es off-label. No necesariamente es que está en mantenimiento. Un paciente puede Mm, comenzar desde microdosis. Nosotros empezamos con las dosis según la FDA, exacto. Ah, ok. que es 0.25 con el Wegovy y entonces con el Zepbound o con el tirzepatide 2.5. O sea que microdosis es más bajito que la dosis inicial, which means Exacto. que ya esa persona estuvo en tratamiento con... Bueno. Ok, porque he visto, y lo pregunto Sí. porque yo he visto muchas influencers, mayormente en Estados Unidos, que han expresado que ellas están haciendo microdosing. Esto es percepción, obviamente. Veo a la persona, veo que, para empezar, que no, ¿verdad? Quizás no está catalogado o lo que yo pensaría que es una persona que la necesita. Y yo digo, bueno, pues entonces ella a lo mejor lo está haciendo microdosing porque quizás no lo necesita, pero lo veo como que está comenzando el GLP-1, porque ella lo he visto varias que lo publican de esa forma, como que estoy haciendo el microdosing, quiero contarles sobre mi journey. Pero no recuerdo que en ningún momento hayan dicho lo estuve Dosis. haciendo y ahora entonces estoy en una fase de mantenimiento y lo que me está explicando suena como que el microdosing es De básicamente como un mantenimiento. mantenimiento a una dosis que hubo ya en algún momento y esta es más bajita que la inicial. O sea que esto es un marketing peligroso. Claro, lo realmente. es, al igual que cuando me encanta que traigas ese tema Ujú. porque nos abre un poquito, yo sé que esto no estaba dentro de los temas que queríamos conversar, sobre el stacking de los péptidos. Estamos viendo, obviamente, que hay personas muchos influencers o personas que están haciendo un stacking de 5, por ejemplo, péptidos. Están usando GLP-1, BPC, y están usando otros Ay, péptidos. ahora he visto un montón el GC, el G
¿Cómo El es? cover. Es el copper. Yo le dije a Claudia, yo quiero eso, y ella me dice que hace eso, y yo no sé, te pone la piel disque linda. Sí, sí, bueno, obviamente hay muchos péptidos y pues el entorno de cómo trabajamos los péptidos va a cambiar. Por ejemplo, el PPC-157 es un péptido que se utiliza para reparación de músculo y tejido. Estaba antes aprobado por la FDA, o sea que nosotros los médicos teníamos acceso a ese péptido hace muchos años. Lo que pasó con el péptido es que básicamente hubo farmacias de composición que lo empezaron a fabricar y entonces se vendía fuera de lo que es el setting médico. Y ahí deciden ban ese péptido. Hay una lista bien grande de estos péptidos y ahora pues se llevó a lo que es la FDA, le llevaron un listado de los péptidos que nos habían quitado, para reclasificarlos y entonces llevaron información, o sea, los datos sobre estos péptidos para ver si los pueden volver a traer a lo que es el uso para los médicos. Y todos estos lugares entonces que te están, porque ahora está online, te venden los péptidos y qué Sí. sé yo, which for me that's scary, como que yo no me Claro. atrevería a inyectarme algo que estoy, Ujú. ¿sabes? No, that's me. Sí. ¿Cómo tú sabes lo que realmente te hace falta o no te hace falta? O sea, Correcto. Ahí, mira, usualmente cuando compran péptidos online ujú, son research purpose only. ok. Y eso es bien importante porque esos péptidos no están autorizados para uso humano. Ujú. Son farmacias de That's scary. composición que están básicamente vendiendo el medicamento por un costo súper bajo que se le hace a las personas mucho más accesible y mucho más atractivo versus lo que sería entonces el medicamento, en este caso el GLP-1, el Zepbound o el Wegovy. Esos péptidos no se recomiendan. O sea, nosotros como médicos no recomendamos a ningún paciente que vaya online y los compre. Ujú. ¿Por qué? Porque eso mismo, o sea, uno que no sabe si lo necesita, no sabes cómo está tu función, de nuevo, tu función del hígado, tu función renal. Y nosotros cuando usamos péptidos tenemos que hacerlo de una manera targeted, o Ujú. sea, y tener un plan con el paciente. Muchas veces lo que hacen las personas es que, pues, yo escuché que la piel se veía bonita, yo escuché que puedo tener más rendimiento usando este otro tipo de péptido, y entonces comienzan a lo que se llama biostack. Y verdaderamente, o sea, yo como médico entrenado de longevidad no lo recomiendo, porque a largo plazo no sabemos cómo estos péptidos van a funcionar en el cuerpo. Ujú. Y eso es como súper importante. So, verdaderamente, si te puedes llevar un tip de todo de este podcast, es que por favor no hagas péptidos que compras en internet. No sabes lo que te estás inyectando, no sabes la calidad, no sabes la pureza, y además de eso, lo dice, el mismo Bial muchas veces lo dice, Research Only Peptides. Es bien importante porque una de las compañías, que no voy a decir el nombre, la cerraron. Ellos mismos voluntariamente cerraron la compañía porque saben que básicamente la FDA está pendiente a esto, Ujú. a que pues obviamente no esté vendiendo estos péptidos sin autorización o sin receta médica. Tengo una amiga que, para no decir nombre, que ella compró, no recuerdo si fue, no tengo dudas si fue GLP-1 o uno de estos Zepbound o de peso o de los péptidos, no estoy clara, pero sí sé que decía Research Only, ella me lo estaba contando y como eso no viene con instrucciones y tampoco viene la dosis, etcétera, pues ella le sacó una foto y lo puso en ChatGPT y Ay, me ChatGPT muero. te hace un disclaimer y te dice, no te voy a explicar. No te voy a explicar, no te voy a decir algo que no está autorizado por un médico, se ve en la etiqueta que dice research only, etcétera. Y me estuvo bien curioso. Interesante. Ujú. Y otra pregunta, Si ChatGPT te está diciendo eso, ya, No lo uses. Exacto. Por Yes. favor. Por favor. literal. Sí, qué locura. Yo he escuchado, y lo he escuchado de trainers físicos, que una vez ellos han visto, ¿verdad? Quizás es a base de su experiencia, que una vez un paciente o una persona está en este tipo de medicamentos, ya lo debe utilizar de por vida.
No sé si eso varía dependiendo del paciente, quizás uno que sea diabético, pues quizás sí, pero ¿me puedes hablar un poquito sobre eso y cómo sería esa etapa entonces de mantenimiento? Bueno, dentro de verdad, estos medicamentos son para uso a largo plazo, no es para usarlo en un mes. Para uso a largo plazo, ahora salió un estudio recientemente, hace una semana, que cuando estamos hablando de mantenimiento, ahora puedes extender la inyección, ¿verdad? O la administración del medicamento. En vez de inyectarse, ya cuando llegas al peso adecuado, ¿verdad? Podemos extender la inyección del medicamento a cada 14 días, o sea, una semana sí, una semana no. Ya eso sería para mantenimiento También depende obviamente de la dosis que tolere el paciente. también. Las guías establecen y obviamente son los estudios, están aprobados por la FDA, que cuáles son las dosis de mantenimiento, pero hay pacientes que no nos toleran esas dosis tan altas de mantenimiento y entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, pues eso es bien individualizado, ese paciente a lo mejor se mantiene en una dosis de 5 miligramos y lo inyectamos en vez de todas las semanas, cada 10 a 14 días, pero ya esto es una fase en que el paciente está, como quien dice, estable. Ujú. Lo mismo que Llegó a comentamos, a su ya el etapa. paciente pues llegó al peso que quería, llegamos a estos porcientos de grasa también que eran nuestros targets y el paciente lleva a cabo, tiene una nutrición súper buena y tiene un programa de ejercicio cardio con Ujú. resistance training, con entrenamiento de resistencia. O sea, eso es en los pacientes que ya entonces nosotros usamos Sí, que, ese tipo de que approach. eso obviamente también hay que recalcarlo. Cuando estás utilizando, ¿verdad? Este medicamento, se les enfatiza a por lo menos realizar de 150 a 300 minutos en semana de ejercicio moderado, ¿ok? Y para poder preservar la masa musculoesqueletal es importante también la ingesta de proteína. Por lo menos tienes que estar ingiriendo de 1,2 a 1,6 gramos de proteína al día. Obviamente eso se calcula con el peso, ¿verdad? Eso es bien importante para poder preservar la masa musculoesqueletal. Escuché un podcast que si estás en un GLP-1 y estás haciéndolo correctamente, de que estás comiendo la proteína, estás yendo al gimnasio y eso, que si ingieres aminoácidos, eso te ayuda también a la masa muscular. ¿Eso es verdad o...? Sí, hay estudios que han demostrado que sí, que para suplementar en Exacto. pacientes que los necesitan, de nuevo, o sea, queremos suplementar. Hay pacientes que necesitan suplementar con aminoácidos pre-workout o post-workout, dependiendo obviamente de Ujú. cada paciente, y sí los ayuda a lo que es preservar masa muscular. Ujú. Ok. Eso Pero más importante sería la ingesta de la Sí, sí, de proteína. proteína. sí, y obviamente, Eso es bien importante. sí. Qué bueno que ahora hay un awareness de la proteína y no tan solo awareness, que ahora todas estas personas con poder adquisitivo están lanzando productos o están haciendo como parte de su marca personal o de su modelo de negocios, productos a base de proteína, productos sencillos, popcorn, etcétera, que te ayudan con la ingesta de proteína al día. Quiero ahora ya ir cambiando un poquito del tema, de un tema que actually nos los han pedido mucho Ujú. en las redes sociales y no hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de hablarlo con algún especialista y mucho menos que lo hable desde su experiencia. Así que sé que Miguel, quizá esto tú vas a estar ahí. Exacto, pero creo que es un tema que se está tocando mucho y también se está creando mucho awareness y creo que también se está eliminando un poquito el tabú, porque si te soy honesta, no me había educado y es sobre la perimenopausia y quiero que nos hablen un poquito, ya sea a base de la experiencia o si es algo que ustedes tratan como doctores, pero quiero que me hables un poquito sobre ella en general. ¿Qué me puedes hablar sobre la perimenopausia? Pues mira, la perimenopausia es un proceso de transición. La perimenopausia se define cuando empezamos a ver cambios todos los meses de más de 7 días en tu periodo regular. Y en otros casos, ya entonces es cuando la paciente no tiene el periodo por 60 días. ¿Ok? Esto es lo que le llaman en la etapa de transición o la etapa de caos hormonal. Hay fluctuaciones en lo que es el estrógeno y la progesterona, al igual que otras hormonas, FSH y LH. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la perimenopausia? La perimenopausia la asociamos mayormente con síntomas vasomotores, que son estos los conocidos sofocones o los hot flashes. Pero Ujú. estudios recientes han demostrado
que más que estos sofocones hay otros síntomas como por ejemplo lo que es la irritabilidad o los cambios en lo que es el estado de ánimo, entre ellos la ansiedad. Además de eso vas a tener también cambios en la composición corporal, los síntomas vasomotores, cambios en estado de ánimo, la irritabilidad, la ansiedad, al igual que resequedad vaginal. Dentro de la perimenopausia hay una pletora de Wow. síntomas. Como me comentaste, Clara, sobre mi experiencia, pues vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Yo soy doctora, yo estoy entrenada en hormonas, entreno con A4M, que es Ujú. Estados Unidos y IFM, y esto me pasó a mí hace 3 años. Yo, como les comenté, tuve un healthcare dentro de ese sustito que tuve en salud, me deterioré clínicamente y me enfoqué en, ok, yo tengo que lograr que mi cuerpo esté lo más saludable posible para yo poder hacer todas mis cosas. Pues obviamente me basé en buena nutrición, en ejercicio, descanso y todo lo que comentamos. Y de repente es como yo digo, esta persona que no estaba invitada a esta fiesta de mi cuerpo entró y me invadió. ¿Cómo me empecé a dar cuenta? Me empecé a dar cuenta porque estaba irritable. Y me pasó mucho en la oficina. Yo soy una persona usualmente súper happy y llegué a la oficina y Miguel me decía algo y como que le salía de atrás para adelante. Y me Sí. pasaba que hasta con everyday things me encontraba mucho más ansiosa y mucho más irritable. Y yo, espérate, esta no soy yo. Ok, y le eché se lo achaqué al estrés de la oficina. Anteriormente a esto había empezado, y es donde lo vas a notar también, con cambios en tu sueño. Eso es una de las claves de que ya estás entrando en la perimenopausia. Esto es básicamente el declive de la progesterona. Me pasó que yo estaba súper regulada con mi sueño, yo dormía cuando podía 6 a 8 horas y me sentía súper bien y de repente me estaba levantando a las 3 de la mañana. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? Te levantas a las 3 de la mañana, pueden ser por muchas cosas, entre ellas, pues obviamente que tengas el cortisol alto. Otra de las cosas es obviamente pues la perimenopausia. Yo hice todo mi workup y yo, espérate, o sea, ¿qué está pasando? Porque mi sueño está siendo tan interrumpido. Y pues obviamente esto me afectaba todo mi entorno, porque entonces, ¿qué pasa? No descansaba bien, me levantaba más ansiosa y entraba en lo que estábamos hablando de este círculo vicioso. Además de eso, pues dejé obviamente de ver mi periodo. Yo decía, pero qué está pasando aquí? O sea, y me pasó que o sea, que fui a profesionales de la salud, a ginecólogos, y me decían, mira, es que tú estás bien joven. Esto fue, cuando empecé la primera fase fue hace 3 años, y me decían, tú te ves súper bien, tú estás súper, o sea, que estás súper saludable. No creo que sea la primera fase, y yo, pero es que yo tengo todos los síntomas. Mira, a mí me picaba hasta el oído. Y es uno de los síntomas que algunas pacientes me dicen molestias con el ¿De oído. verdad? Y me pasó también que tenía dolor en la rodilla derecha. Y yo, ¿de dónde viene este dolor? Porque yo no he tenido, o sea, yo no tuve un trauma, yo no padezco de artralgia o sea, ni ninguna otra condición reumatológica. Y era la perimenopausia tocando mi puerta. Además de eso, ¿qué me pasó? Yo tengo ADHD. Hay estudios que han demostrado que en pacientes que tienen ADHD, la perimenopausia es mucho más agresiva. Y eso fue pues, básicamente lo que me pasó también a mí. Era como entonces tú estás de estar bastante balanceada a tener un caos hormonal. Y la perimenopausia se caracteriza por fluctuaciones en el estrógeno y la progesterona. Por eso muchas veces decimos, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico, nosotros hacemos pruebas de laboratorio para saber dónde estamos parados y manejar lo que sería nuestra terapia de reemplazo hormonal, pero el diagnóstico es clínico. O sea, cuando ya vemos estos cambios en el periodo menstrual, en el ciclo menstrual, y cuando vemos todos estos síntomas, que pueden ser síntomas que son desde ansiedad, hay algunos pacientes que se refleja con depresión, hay otras pacientes que me dicen, yo no soporto a mi marido, es porque están irritables, pero sinceramente, o sea, eso es Te ríes. de verdad, o sea, That's gonna be me. No soporto ver no a Miguel. soporto a mi marido. Y eso es cuando estamos, verdaderamente, yo te soy bien sincera, de 10 pacientes, 5 van a la oficina y ese es su chief complaint. Yo no soporto, yo no sé qué me pasa, yo no soporto a mi marido. Y ¿desde qué edad te puede pasar esto? Pues mira, estamos viendo ahora que se está ahí un age que es mucho más temprano. Lo estamos viendo en pacientes que tienen hasta 35 años. Antes se veía en pacientes que tenían 40 años o más, o sea, o 38 años o más, y ahora los estamos viendo en pacientes mucho más jóvenes. Y otra pregunta, esto puede ser algo si por ejemplo, a mi mamá le dio la menopausia a los 39, súper joven. Ujú. ¿Eso es genético? O sea, a mí me puede dar joven también porque a ella le dio joven.
Bueno, nosotros siempre preguntamos, obviamente, ¿cuándo fue tu primera menstruación? Ujú, Y cuándo fue que tu mamá pues tuvo también la menopausia. ok. Hay un factor genético y pues obviamente esto son los geneticistas y otras personas que lo Claro. evalúan, pero sí, Puede ser que puede vaya de ser la estar mano. relacionado a eso. Y se está viendo hoy en día, como les comenté, que está llegando a una edad más temprana. Ujú. Obviamente, esto es bien importante, que también es importante recalcar, no toda paciente que empieza en perimenopausia es candidata para terapia de reemplazo hormonal, ¿ok? Mm, Y es algo que estoy viendo, o sea, me llegan pacientes de 30 a 32 años que tienen síntomas y pues tenemos que obviamente descartar, ¿verdad? Otras cosas que no sean la perimenopausia, sí. wow. Y entonces ahí pues obviamente vemos cómo están sus hormonas, trabajamos Ujú. otras cosas y pues partimos de ahí. Eso es bien joven. ¿Y tú crees que tenga que ver algo con el estrés o como que con la alimentación de todo lo que se está metiendo uno al cuerpo en estos días? Disruptores Sí, endocrinos. déjame decirlo en español. Tumores Disruptores neuroendocrinos. neuroendocrinos. Ok. Los plásticos, Ujú, obviamente, tienen que ver con esto. Los alimentos ultraprocesados, el estilo de vida de los pacientes, pues todo esto va a influenciar en tu salud hormonal. claro. Y pues obviamente también el factor genético. Qué interesante que menciones que está bajando la edad y lo importante que es para, o sea, la responsabilidad que tenemos que tener de educarnos, porque en mi caso de seguro me duele la rodilla y voy y me hago Reiki para ver si es algo holístico, Claro. cuando descartando completamente la perimenopausia y si te soy honesta, para mí es algo que yo lo escucho y me da un poquito de De como miedo. miedo, sí. Y más allá, ¿cómo eso entonces afecta la fertilidad de la mujer? Porque pues todavía a los 35 30 o antes de los 40, quizás muchas que todavía estén evaluando si ser mamá, etcétera. Bueno, obviamente ya para esto tendrías que ir a un especialista de Claro. fertilidad. Ya. Y aquí en Puerto Rico hay varias que son las top en eso. Ujú. ¿Cómo la perimenopausia afecta la fertilidad? Pues obviamente al tener un declive en las hormonas sexuales no vas a estar tan fértil. Es importante señalar que esto no significa que no puedas quedar embarazada. O sea, y bueno, los pacientes cuando comenzamos terapia de reemplazo hormonal, es una conversación que tenemos con ella. ¿Tú tienes algún plan de estar embarazada? Hay pacientes que es todo lo contrario, o sea, Ujú. que no quieren quedar embarazadas y entonces Claro. necesitamos, pues obviamente, tomar los métodos anticonceptivos para poder entonces trabajar esa fase. De que afecta la fertilidad, pues obviamente sí, porque no tenemos esos ovarios que no están funcionando en capacidad óptima Óptimo. y tampoco tenemos las hormonas que están apoyando lo que sería esa función endocrina de la reproducción. ¿Cuál es la relación, si alguna, de la perimenopausia con el peso o la obesidad? Ok, so, cómo se relaciona la perimenopausia con los cambios en composición corporal? Durante este periodo de la perimenopausia, nosotros tenemos lo que en algunos pacientes se ve un aumento en la resistencia a la insulina. Esa capacidad de la célula de procesar la glucosa no es adecuada. Y entonces empezamos a ver en esta área, mayormente en el abdomen y en el área de los muslos, más grasa. Y hay estudios que obviamente ya han comprobado esto. ¿Qué es importante y qué herramientas podemos utilizar, verdad, para poder controlar lo que es esta acumulación de grasa? Volvemos de nuevo a los 5 pilares. Volvemos a lo que es nutrición, ejercicio, manejo de estrés, sueño Ujú, restaurativo y lo que es también el sentido de comunidad o espiritualidad. ujú. Durante mi proceso de la perimenopausia, yo hice un cambio completo en mi vida. O sea, yo creo que la perimenopausia, además de ser un proceso de transición, es un proceso de transformación. Y comentaste que te da mucho miedo llegar allí. Ujú. Y verdaderamente yo pienso que no debemos tener miedo. Lo que debemos es estar obviamente enfocadas en lo que nosotros queremos que esta etapa sea. Ujú. Hay muchas mujeres que hablan de una transformación. En la medicina funcional decimos, ¿no?, que cuando el ovario empieza a perder función, lo que empieza a dictaminar o a dictar lo que son tus emociones es el corazón. Y esto la doctora Dina Minish, Mm, que me encanta porque ella trabaja toda esta parte holística de lo que es la perimenopausia, habla de que muchas pacientes le da un nuevo sentido de transformación y ujú. que las mujeres le estamos dando a nuestra familia
en toda nuestra etapa reproductiva estamos trabajando con el esposo, con los hijos, con la sociedad y que en esta fase pues nos toca dedicarnos tiempo a nosotras. Y yo creo que esa es la belleza de este tiempo. Ujú. Hay estudios que reflejan que el cerebro de una mujer en perimenopausia es similar al cerebro de un adolescente. Wow. O sea, que se caracterizan los adolescentes de ser compulsivos, de a lo mejor pues tener un poquito de ansiedad. Y en este proceso de transición, yo pienso que es bien importante que tomes control de tu salud y que tengas supervisión médica y que entiendas qué es lo que te funciona a ti. Hay recomendaciones que es stick to the basics, o sea, se recomienda que disminuyas el consumo de alcohol, se recomienda que tengas entonces una nutrición adecuada, se recomienda la dieta mediterránea en algunos de los pacientes, que obviamente manejes el estrés. Hablaste de Reiki, pues perfecto, Ujú. busca entonces cómo vas a trabajar este estrés con yoga, con Reiki, meditación, journaling, o sea, no todo tiene que ser médico, trabajar también cómo vas entonces a canalizar el estrés. Además de esto, es súper importante, yo diría que hasta cierto punto aprender a decir que no. Y eso fue lo que a mí me Ujú. funcionó. Mira, ¿qué me funciona a mí? Hay veces que tengo que decir, no voy a salir. Yo literalmente tuve que adaptar, tuve que dejar el alcohol, tuve que acostarme, de verdad, a las 9:30 de la noche, ya yo estoy acostadita en mi camita, ready, para entonces poder tener este sueño restaurativo. Básicamente, este proceso de la perimenopausia como médico, ¿verdad? Me ha dado las herramientas a mí para poder guiar a las pacientes a que más que un periodo de miedo o un periodo de dolor o un periodo de sufrimiento sea un periodo de transformación. ¿Qué mujer tú quieres ser de ahora en adelante? ¿Y qué enfoque le quieres dar a tu vida? Eso es una buena Sí. manera de... 100% de verlo y de crear conciencia, de empezar a educarnos, porque como mencioné a modo de chiste, pues quizás a veces sentimos tantas cosas en nuestro cuerpo y buscamos quizás otra alternativa, otros métodos, quizás cosas que sean, que podamos tener el control quizás, Ujú. porque Ujú. obviamente uno va a estas prácticas holísticas y uno quizás siente que todo va a ser positivo, que te van a dar una solución, que tienes más control versus que conocer tu cuerpo, que aun cuando personas como nosotras que somos tan wellness y todo, aún a veces pecamos de eso mismo, de en vez de ir al médico, hacer todo el due diligence, de sacar la cita, etcétera, quizás buscamos otras alternativas o nos metemos a internet a hacer un research y me encanta todo, ¿verdad? Que tengan la intención de educar de estos temas que están hablando, que yo creo que son, yo diría que son como la base de todo, el sueño, la obesidad, etcétera. Sé que querías abordar en algo en particular. Sí, quiere decir, ¿verdad? Que la obesidad es una condición crónica tratable, ¿verdad? Que es importante que dejemos ese tabú de, ay, es que está gordo, ¿verdad? Son palabras que no se deben utilizar y es una Ujú. condición que se tiene que tratar para prevenir condiciones, ¿verdad? En un futuro. Cuando hablamos de estas condiciones, cáncer, enfermedad cardiovascular, artritis, o sea, la obesidad afecta al cuerpo en un sinnúmero de ocasiones y de por sí es importante que es tratable. Busquen atención médica, vamos a hacerlo de la mano para poder prevenir enfermedades a largo plazo. También quiero abundar en la importancia de meet the patient where the patient is, Ujú. ¿verdad? Muchas veces los pacientes se ponen mucha presión y nosotros como médicos Sí, le ponemos presión a los también. pacientes de que, ok, te diagnosticamos con obesidad, tenemos que trabajar pesas, entrenamiento de pesas, tenemos que trabajar la nutrición, tenemos Ujú. que trabajar el ejercicio, tenemos que trabajar el sueño y entonces es bien importante que no tengamos miedo
de realizar esto con un médico porque lo que nosotros vamos a trabajar es encontrarte a ti donde tú estás. Hay estudios que demuestran que los pacientes no están dispuestos a hacer ejercicio hasta que no llegan a bajar un Ujú. 10 o un 15%. Ujú. Entonces es importante que el médico que está tratando tu obesidad conozca esto para que no te pongan esa presión de Sí. que necesito que hagas ejercicio ahora. Mira, tal vez yo necesito que tú te pongas los tenis Caminar. y caminar y aumentes lo que es 15 minutos y vas incrementándolo, tú sabes. Es fomentar estilos de vida saludables. Sí, y encontrar, de nuevo, repito, encontrarte donde tú estés. Si tú eres un paciente que tú estás tratando, ¿verdad?, de buscar un approach a lo que es la obesidad, no tengas miedo de ir a tu médico. O sea, no tengas miedo de llegar ahí porque el doctor me va a dar un montón de tratamientos y me va a dar un montón de recomendaciones. A veces hasta que el hecho de que te pongas los tenis para pacientes que son obesos clase 3 es un logro. O Ujú. sea, y que vayas al gimnasio es otro de las situaciones que aterran a estos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando llego al gimnasio veo a las personas que están super fit, Ujú. veo a las personas montadas, ¿verdad? En el treadmill, haciendo ejercicio y comparto esto porque a mí me pasó. O sea, dentro de lo que yo bajé más de 70 libras. O sea, y yo, a pesar de que estoy así, yo soy la paciente con obesidad. Yo Somos. tengo somos. Ujú. Nosotros tenemos que tomar decisiones educadas Ujú. todos los días sobre qué voy a comer, cómo me voy a mover, cuánto tengo que dormir y cómo voy a manejar el estrés. Y eso es algo bien importante, que es una condición multifactorial, que es una condición tratable y que tú puedes tomar el control de tu Ujú. salud. Uno de los terrores, ¿verdad?, es el gimnasio y yo estaba pensando cómo nosotros podemos a nivel de sociedad apoyar a los pacientes con obesidad y yo creo que una de las maneras que podemos hacerlo es estar conscientes de que esto es un reto. Ejemplo, en el entorno del trabajo. A veces nosotros llegamos y a mí me pasaba, ¿verdad? Y es como que, ay, llega y están las donas o están todas estas Ujú. comidas ultraprocesadas y van y me decían, ay, doctora, si cómete la dona, si total, ya tú estás flaca. Permiso. Ujú. No, o sea, en el entorno laboral es bien importante respetar que un paciente está bajo tratamiento médico para la obesidad. Exacto. Lo mismo en el gimnasio. Me pasó todo el tiempo. Yo tenía un trainer y dejé de ir donde el trainer porque el trainer literalmente me dijo, ay, tú eres de lo... ¿Sabes que me he dado cuenta que tú eres de lo más mona? Qué pena que tú seas colita. Dios Yo no mío. quise volver a ese gimnasio más nunca. Y mira, a lo mejor él no lo hizo de una mala manera, pero a lo mejor, o sea, como abordas la obesidad cuando tratas a alguien que ya está susceptible porque Ujú. sabe que es una persona obesa, Sí. tienes que tener mucho cuidado. Algo también que estoy viendo, por ejemplo, estaba los otros días en la avenida Martínez Nadal y había un ad súper grande y tomé una foto. Y era una clínica que tenía una persona obesa con el abdomen, o sea, Sí, con adiposidad. con su adiposidad sobre una pesa y la persona se veía o sea, bien mal. Y yo le envié la foto a Miguel y yo le digo, Miguel, ¿cómo es posible que estas clínicas promuevan Ujú. control de peso De esa forma. con esta Sí, como que imagen? O fat sea, shaming dentro de, fat ¿verdad? shaming. Que eso es lo que Tenemos no que queremos. parar de hacer esto. Si tú vas a una clínica y te tratan de una manera no adecuada, te usan adjetivos que no son los adecuados o no tienen un acercamiento empático contigo, vete de ahí. O Sí. sea, y por eso mismo es que estamos diciendo que es importante que lleves a cabo una supervisión médica. Otra de las cosas que quería comentar, además del entorno del trabajo y del gimnasio, es en las fiestas. Muchos de los pacientes dejan de consumir alcohol durante este proceso del manejo de la obesidad. Dejen de preguntarle a los pacientes por qué están dejando de tomar alcohol, o sea, a cualquier persona en general. Hay un movimiento en lo que llamamos wellness, ¿verdad? Ya estamos conscientes de que el alcohol o sea, es un neurotóxico. Y obviamente como esto altera nuestro sistema hormonal, llegas a una fiesta, es como que, ¿por qué dejaste de tomar alcohol? Estás embarazada, estás enfermo. O sea, es otra de las cosas que vamos a respetar las decisiones de todas las personas y vamos a ser un poco más empáticos. Ujú. 100%.
No había cogido tantos apuntes, creo todavía en una entrevista que hayamos hecho. La obesidad, ¿verdad? Tanto para Carmen y yo creo que para muchas personas, yo creo que es un tema sumamente importante y que estoy segura que no quisiera generalizar, pero creo que es algo que nos toca a la mayoría de las personas de alguna forma u otra, ya sea a nosotros, en mi caso con muchas personas allegadas a mí. Y puedo dar fe de todo lo que ustedes están diciendo, aparte de que ustedes son médicos, pero cuando hablan también desde la experiencia, puedo dar fe de todo lo que están diciendo porque lo he vivido con familiares y lo mucho que sufren esas personas. Y las muchas razones también por las que no todo el mundo se les hace fácil bajar de peso o tener o estar en un tratamiento médico. Primero que nada, les quiero agradecer por lo que hacen, porque siento que en adición no solamente agradecerles por haber decidido ayudar a las personas con su salud, sino también por incluir en la práctica de ustedes o en su profesión la parte educacional. Comparto tu sentimiento de lo que estás mencionando sobre el apoyo que debemos también de tener como seres humanos hacia los demás que estén atravesando quizás algún problema de obesidad. Y creo que eso fue algo también que tocamos o que yo toqué cuando le hice la entrevista a Carmen sobre su proceso de IVF, que siento que es responsabilidad de nosotras las mujeres quizás educarnos sobre estos temas, aunque no necesariamente lo estemos atravesando. Y opino lo mismo con la obesidad, porque yo diría que más que el IVF es un tema que está a nuestro alrededor constantemente porque es lo que hacemos, es la comida, es la bebida, todos los días estamos tomando decisiones sobre eso y siento que si nos educamos podemos apoyar a los demás y el camino que ya de por sí para esas personas es complejo y doloroso pueda ser más llevadero y así todos tenemos calidad de vida porque todo es un efecto dominó. Así que les agradezco por lo que hacen, más que nada, y en adición obviamente por haber venido aquí, por tener la apertura de escoger este espacio para llevar a los que nos escuchen su conocimiento y educarnos. No hemos terminado, porque ahora Carmen les va a hacer una trampita. Hay una tarjetita en el medio. Ok. ¿Escogemos una o escogemos Que uno cada escojan dos, una? yo creo que Exacto. sí. Son unas Los dos tienen que preguntas. ser víctimas. Exacto. Me Ok. gusta, alegres. Son unas preguntas, tienen que escoger la que ustedes quieran. Ok, y sin la mirar. contestan. Exacto, sin mirar. De ese paquetito lo La que puedes, Ok. lo puedes Pues voy barajear a como sea, sin coger mirar esta de aquí. Vamos a ver. y contestarla luego. Ok. La puedes ir leyendo y contestando en lo que Ok, pues dice, tu ritual secreto para sentirte linda. Ay, I like súper. it. Wow, ha sido bien accurate Sí. todas. Yo diría que mi ritual secreto para sentirme linda es sentir que tengo un propósito en esta vida y sentir que estoy impactando la vida de las otras personas. Para mí es súper importante poder transmitir, ¿verdad? Paz, transmitir wellness o transmitir salud. Y yo diría que ese sería mi ritual secreto para sentirme linda. Además de eso, pues también yo creo que dormir. Creo que lo reflejas. Sí. Creo que lo reflejas tu aura, tu aura es bien bonita. Gracias. Y Miguel, ¿qué te salió? Algo que quieres que te celebren más. Oh, está en un Girls Talk, sorry. De verdad, cuando sí, de que me celebren más, en sí, no es que de celebrarme, sino es que yo digo, es yo celebrar con los pacientes que trastocó la vida de ellos. En sí, cuando estoy en la oficina y veo cuando esa paciente, que ya hemos visto estos cambios que hemos hecho, ¿verdad? En la vida de los pacientes, y nosotros se la celebro, porque tengo esta paciente que llega, o paciente, ¿verdad? Que llega triste, cohibido, padeciendo de un sinnúmero de condiciones. Y cuando lo ayudo a llegar a esa meta, que de verdad, que juntos establecimos, tú puedes ver el cambio tan brutal que en la cara, cuando llegan a la oficina, la felicidad que tienen y nosotros ahí les celebramos, ¿verdad? Ese cambio, eso que para mí es celebrar el poder trastocar la vida de otras personas, llevarles salud y armonía y paz.
Yo te celebro todos los días de tener Me encanta. Y hay Me que gusta. celebrar la vida, gente. Creo Hay que hay que gozarla, somos, ¿sabes? yes. Tenemos que tener momentos para nosotros, no todo es trabajo, no todo es, ¿verdad? La angustia. Hay que buscar ratitos para nosotros y celebrarnos a nosotros mismos. Creo que hemos sido, Carmen y yo, bien afortunadas que todas las personas que hemos tenido como invitados, de alguna forma, yo lo veo como arte, crean ese arte de crear esa experiencia a sus pacientes, a sus clientes de moda y que todos son exitosos porque no se les olvida el porqué, que es ese mismo que tú acabas de decir, ese es el why, de why you do what you Sí. do. Así Y algo bien que, bonito, en verdad. yeah. Yo me siento bien afortunado de haber elegido mi carrera y el poder trastocar la vida de otras personas, ¿verdad? Porque a veces se sienten cohibidos, pero cuando establecemos esta relación y podemos hablar con ellos y poder ayudarlos a establecer esas metas de salud y llegar a ellas, en verdad es bien gratificante. Ujú. So, en verdad estamos bien contentos de haber abierto nuestra clínica y poder llegar a más personas, ¿verdad? En Puerto Rico y poder Ujú. ayudarlos a alcanzar sus metas de salud. Yo quisiera añadir que también yo creo que cuando nosotros estamos enfermos es cuando más vulnerables estamos. Así es. Y es bien importante cuando tú vayas a visitar a tu médico que establezca esa relación médico-paciente. Para nosotros eso es algo Bien importante. sagrado. O sea, yo reconozco que yo he estado enferma y que yo busqué ayuda y yo quiero sentirme que le estoy dando a ese paciente todo el tiempo que él Ujú. necesita y toda la comprensión y toda la empatía para decirle, ¿sabes qué? Estás en un lugar seguro. Te quiero escuchar, quiero saber qué pasó contigo. Y es a lo que los pacientes nos agradecen. Hoy Sí. hoy nosotros estábamos en clínica y una paciente, que era la primera paciente su primera visita Exacto. con Miguel, Ujú. ya yo había terminado mis tareas del día, mis pacientes y todo, y le escuché decir, mami, es la que nos está ayudando en la Ujú, sí. oficina, y le dice, la felicito porque el doctor se tomó todo su tiempo conmigo. Esa paciente estaba bien vulnerable, obviamente lo que pasó tras las puertas, pues yo no sé, pero ella estaba tan agradecida y yo creo que esta nueva generación de médicos estamos bien enfocados en eso, en Ujú. asegurarnos que los pacientes tengan un lugar seguro para poder traernos todas sus inquietudes de salud y nosotros poder trabajarlos con ellos. Somos aliados. O sea, tu médico, más que un doctor que te da una receta, es tu aliado en salud. Y eso Exacto. es súper importante a la hora de elegir a tu médico. Wow, wow, sí, 100%. Y ahora quisiera que ustedes cada uno le dejen una pregunta al invitado anterior, Al próximo invitado. al próximo invitado. ¿Cuál hasta ahora ha sido tu mayor reto y cómo lo has trabajado? Ahí me robaste un Te la cogí, poquito, te la sí, cogí. sí. Dentro de, ¿estás feliz con lo que haces ahora mismo? ¿Te llena? Dale. Bueno, una vez más, ya anoté las preguntitas, así que vamos a ver si se las hacemos las dos a la vez. La exacto. próxima Viti, que más le hacemos una bomba de 2 preguntas. Gracias por la Sí, no, invitación. gracias Gracias a por crear ustedes. este espacio, invitarnos para poder educar a las personas y le invito a que tomen control de su salud. Gracias por lo que hacen una vez más y por la parte educacional y gracias a ustedes que este episodio espero que sea del agrado de todos ustedes, lo hicimos con mucho amor, ¿verdad? Queremos llevar un poquito de esta educación para tener calidad de vida, porque como dije, esto es un efecto dominó, si tú estás bien, todos estamos bien, así que nada, nos vemos en el próximo.